surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Pocas cosas hay en nuestro mundo, maravilloso en sí mismo y lleno de vida por doquier. Los seres humanos somos tal vez una de las máximas creaciones, por así decirlo, o creemos serlo. Y sin embargo, somos incapaces de replicar las espectaculares cosas que este mundo hace. Los bellos amaneceres, las hermosas auroras boreales, la nieve que cae en los glaciares, incluso el mismísimo rocío de la mañana. Pero esto nunca ha detenido al hombre de intentar replicar las maravillas de la naturaleza. Si bien no somos capaces de emularlas, sí podemos hacer nuestras propias representaciones de lo que la humanidad puede interpretar como maravilloso. Durante milenios el ser humano se ha dedicado a eso, a dejar un legado en nuestra tierra que exalte la gloria de la humanidad, porque la verdad sea dicha, una vez desaparezcamos, lo único que va a quedar de nosotros es lo que estamos dispuestos a dejar a futuras generaciones. Ya sea que venga después de nosotros. No sé quién venga después de nosotros, después de la humanidad, vaya usted a saber, pero algo sí es cierto y es que no vamos a durar para toda la vida. Y este legado puede dejarse de muchas formas, pero desde el hombre primitivo los humanos nos hemos destacado por levantar edificios, estatuas, construcciones, estructuras que reflejen el poder del humano en la tierra, porque la verdad sea dicha, ninguna otra especie es capaz de cambiar el panorama como lo hacemos nosotros. A estas magnas construcciones le hemos dado el nombre de maravillas, un término que muchos utilizamos y muy pocos hemos sido o seremos capaces de verlas todas. Claro que hoy, si usted quiere ver una maravilla, basta con preguntarle a internet cuál es, digamos, la más representativa de su país. Por ejemplo, en Colombia contamos con algunas. Solo algunas, por decirle el Cristo Corcovado o el Santísimo de Bucaramanga, el monumento a los lanceros en el Pantano de Vargas, etc. En México tendrán Chichén Itzá, en Perú tendrán tal vez Machu Picchu. Bueno, déjenme en los comentarios cuál creen que es la maravilla de su país. Pero en el mundo antiguo era mucho más compleja la situación. Si bien las maravillas existían, las había, no abundaban tanto como ahora. Y es ahí donde se crea una lista, la famosa lista de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eso sí, la lista que conocemos el día de hoy no vino de los tiempos antiguos de Grecia. No. De hecho, fue creada por un pintor neerlandés, Maarten van Heemskerk, quien entre muchas personas, entrando en el siglo XVI, se dispuso a canonizarla como la conocemos el día de hoy. Y es curioso porque para ese momento solo una de las 7 maravillas del mundo antiguo seguía existiendo. Y bueno, sigue existiendo. Estamos hablando del templo de Keops, las pirámides de Giza en Egipto. Las demás se habían destruido con el paso del tiempo. Y es aquí cuando surgen varias preguntas. La primera, ¿por qué hasta este siglo se canonizó la lista como tal y no antes?
¿Por qué son 7 y no 10 o 12 o 20? Ya sabemos que los orientales estamos tan acostumbrados a encasillar en top 10, ¿no? Bueno, claro que por ahí hay un youtuber que siempre se la pasa con el número 7. Pero la pregunta más importante de todas es, ¿qué pasó con las antiguas maravillas del mundo? ¿Por qué no siguen en pie el día de hoy? ¿Por qué solo contamos con la pirámide de Giza? Todas esas preguntas las responderemos el día de hoy, en A Bordo del Nostromo. Bueno, primero lo primero, hay que decir que esta lista que conocemos el día de hoy ya se había pensado en tiempos de los griegos. Y bueno, antes de comenzar, quiero decirles que si escuchan que se mueven unas hojas, es porque tengo aquí unos apuntes que me están sirviendo bastante para este episodio. Entonces, como ya lo dije, la lista que conocemos el día de hoy ya se había pensado en tiempos antiguos. De hecho, la palabra maravilla es una mala interpretación de una significación proveniente del griego que quiere decir theamata, lo que significa las vistas o lo que tienes que ver. Es decir, los antiguos conocían estas construcciones como vistas, como, oye, mira, tienes que ir a ver esto. Pensémoslo que son como las 7 cosas que tendrías que ver antes de morir, como lo encontraríamos hoy en un vlog de YouTube, Instagram o cualquier otra plataforma. O también la típica persona que dice, oye, ya que estás por aquí, ¿por qué no te pasas por este lugar? Por ejemplo, en Colombia, ¿por qué no te pasas por Bucaramanga y ves al Santísimo? Yo qué sé, ¿por qué no vas a Roda y ves el Coloso? Ya que es algo digno que ver. Bueno, ese era el significado que para los griegos y demás pobladores del mundo antiguo tenían estas maravillas, estas vistas dignas de ver. Bien, como ya lo dijimos, en época de los griegos ya existían algunas listas escritas por algunos autores, historiadores y poetas. Casi todas estas coinciden con que debían ser 7. ¿Por qué 7 y no 10? Bueno, responde a la concepción helenística, helena, y también de los pueblos colonizados por los griegos en aquella lejana antigüedad. La consideraban como una cifra prima, la más alta del mundo perfecto. Y es relativamente normal que determinen que haya sido el 7. Muchas culturas en la antigüedad mostraron predilección por determinadas cifras. Por ejemplo, el mundo celta parecía sentir cierta simpatía con el 3. Los helenos y los pueblos bajo su influencia se destacaban más por el 7. Además, estas 7 maravillas estaban desplegadas por todo el territorio heleno, que por supuesto había sido conquistado por Alejandro Magno. Y bueno, ya que estamos aquí, ustedes estarán diciendo, bueno, ya llevas varios minutos, casi 8 minutos de programa, y no me has dicho cuáles son las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, paciencia, tripulantes. La lista definitiva, la canonizada en el siglo XVI, consta de la Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso y el coloso de Rodas. Se me pasaba también el faro de Alejandría, que es de los más importantes. Más adelante la desglosaremos una a una en esta lista y sabremos qué pasó con todas ellas. Bueno, muy bien, la primera lista de la que se tiene constancia es la de la Terculia Alexandrini, que se hizo aproximadamente durante el siglo II a.C. De esta no sabemos muy bien nada, ya que las maravillas que la componían no se alcanzan a leer muy bien. El papiro del cual extraemos esa información ya está muy desgastado. Pero la primera lista de la que sí tenemos información es la de Antípatro de Sidón, que vivió hacia finales del siglo II y ahí fue cuando también hizo esta lista. Antípatro lo haría de una forma como un poema, y esta contiene prácticamente todas las que conocemos el día de hoy. La lista contiene todas las maravillas que conocemos el día de hoy. El poema reza lo siguiente: He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus junto al Alfeo, y los jardines colgantes, y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, la vasta tumba del Mausolo.
Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo. Y dije aparentemente desde el Olimpo, el sol nunca pareció jamás tan grande, tan resplandeciente, después de ver a mi musa. Muy bien, aquí vemos que Antípatro estaba muy convencido de cuáles eran las grandes maravillas, las vistas dignas de admirar del mundo antiguo. A la lista de Antípatro le siguen muchas otras, algunas quitaban o ponían algunas más, pero en esencia se mantenían siempre las mismas. Ya cuando los romanos llegaron al poder siglos después, algunos autores incluyen, por ejemplo, el Coliseo romano, el monumento de Adriano o el Capitolio, pero lo cierto es que nunca fue nada oficial. Pasamos a la Edad Media y la cosa quedó un poco estancada. Más que todo porque en cierta manera ya parte de muchas maravillas que se consideraban del mundo antiguo no existían o simplemente estaban en latitudes muy lejanas al mundo cristiano. Y seamos sinceros, durante aquella época del oscurantismo, poco o nada les importaba a los cristianos nimiedades del mundo antiguo. Eso sí, se tiene constancia de menciones que incluyen, por ejemplo, el Templo de Salomón e incluso el Arca de Noé en las listas de maravillas. Ninguno de los dos tenía sentido, por supuesto, porque en plena Edad Media ya habían pasado siglos desde la destrucción del primero, el Templo de Salomón, y del Arca de Noé no tenemos constancia arqueológica o no hay constancia de que haya existido. Como ya lo hemos visto en el canal, se han hecho muchas expediciones desde la temprana Edad Media, incluso desde antes. Marco Polo incluso lo describe en alguna de sus crónicas, pero realmente no se sabe si existió o no. Si usted quiere saber mi opinión acerca del Arca de Noé, puede consultar uno de mis primeros videos, donde tocamos un poco a tema histórico el Arca de Noé. Pero bueno, continuemos. En el Renacimiento, que es como su nombre lo indica, renace el pensamiento griego, es que la fascinación de los ilustrados por el mundo antiguo se empieza a despertar de nuevo, lo que le permitió a este pintor holandés del que hablamos antes establecer de una vez por todas las 7 maravillas del mundo antiguo. Como lo adelanté al principio, es en pleno siglo XVI que Martin van Heemskerck, un pintor holandés, decide canonizar la lista y hacer pinturas de cada una de ellas. Es así como la lista de las maravillas ha llegado a nuestros días y se ha mantenido prácticamente intacta. Bueno, usted se preguntará qué criterios se utilizaron. Era obvio que Heemskerck no podía y de hecho nunca visitó ninguna de las maravillas. Primero porque para cuando Heemskerck vivió ya todas las maravillas, a excepción de 2 realmente, habían desaparecido. Y segundo porque el pintor realmente nunca visitó las latitudes en las que estaban construidas. Por lo tanto, si usted busca en Google las pinturas de las 7 maravillas de Heemskerck, notará que muy poco se parecen a lo que en realidad fueron. Y bueno, basta con ver su interpretación de, por ejemplo, las pirámides de Giza para darse cuenta que poco o nada sabía Heemskerck acerca de cómo lucían estas. Muy bien, igual esto no detuvo al pintor para instituirlas como tal, las 7 maravillas del mundo antiguo. Se basó en relatos de antiguos pobladores de la tierra, de también lo que escribió Antípatro, Pausanias, Heródoto, Plinio el Viejo, muchísima gente que escribió acerca de estas grandes construcciones. Y se dio cuenta de que la lista de Antípatro, por ejemplo, coincidía con muchísimos otros que habían dado estas mismas 7. Y fue así como se instituyeron las maravillas que nos enseñan el día de hoy en la escuela. Y bueno, una vez aclarado esto, vamos a ver qué pasó con cada una de ellas. Comencemos con la única que se encuentra en pie a día de hoy, y que fue nombrada además honoríficamente como la 8ª nueva maravilla del mundo actual, al cual será la única que sobrevive del listado que vamos a dar. Fue protegida además por la UNESCO. Se estima que fue construida durante el reinado de Jufu, Keops, en la primera mitad del siglo XXVI a.C. Es sin duda alguna un coloso de magnitudes bíblicas y que es símbolo de una nación. Cuando uno habla de Egipto, habla de las pirámides del Cairo, que de hecho no fueron construidas en el Cairo como tal. Esta ciudad, como ustedes sabrán, y si no lo saben, es un invento de los musulmanes en época de los imperios califales, luego
protegida y digamos que ya instituida como algo mucho más grande por los mamelucos de los que hablamos en el episodio anterior. Pero bueno, la ciudad con la industrialización y con el pasar de los años se ha extendido tanto que llega a tan solo 12 kilómetros de las inmediaciones de la pirámide. Se sabe que durante más de 3.000 años fue la construcción más alta de la Tierra. Y estudios también afirman que en su momento contaba con un revestimiento e incluso la punta de la pirámide tenía oro, lo que podemos ver en algunas descripciones dadas por algunos pobladores antiguos. Bueno, y de esta vamos a pasar un poco rápido, ya que la conocemos. Usted puede ir a Egipto, puede buscar en Google y la ve. La puede ver, la puede apreciar y se da cuenta de la magnificencia de lo que es la pirámide. Y sobre todo que, bueno, es tal vez una de las cosas más enigmáticas porque muchos incluso dicen que no se sabe cuándo se construyó. Pero bueno, pasemos un poco más rápido, como les acabo de mencionar. Y ahora vamos con las que ya no existen. Sigamos entonces con una que a mí, la verdad, desde pequeño, desde que me la comentaron en la escuela, en el colegio, me dejó con grandes incógnitas. Y es nada más y nada menos que el Coloso de Rodas. Y digo que me causaba y sigue causando curiosidad porque se trata de una estructura antigua enorme, de 32 metros, como lo atestiguó en su momento Plinio el Viejo, de la que poco o casi nada sabemos. Era una estructura de bronce que data aproximadamente del 292 a.C., construida por el arquitecto Cares de Lindos, luego de la victoria de los Diádocos sobre los Ptolomeicos. Era en sí una estructura del dios Helios, protector de la ciudad de Rodas. Durante muchos años se creyó que la estructura, como la pinta Hemskerk en sus pinturas, estaba erigida con una pierna en cada parte del muelle de Rodas. Ahora, ustedes pueden ver la representación ustedes mismos si la buscan en internet. Sin embargo, parece que hubiese sido imposible que estuviese en esa posición por el peso que éste tenía. Es decir, un pie en cada parte del muelle. Si esto hubiese sucedido, se hubiese hundido el revestimiento y se hubiese hundido, digamos, la estructura después de un tiempo debido al peso. Estamos hablando de una estructura de bronce de 32 metros. Además, seamos sinceros, hubiese sido una estupidez hacerlo así, pues en caso de que cayese la estructura dejaría incomunicada la zona portuaria y probablemente un gran bloqueo en la zona. Bueno, ¿qué pasó con este coloso? 66 años después de su construcción, hacia el año 226, se cree que fue derribada por un terremoto. Los habitantes de Rodas decidieron dejarla allí mismo. Y así duraron sus restos por siglos, casi un milenio, hasta que en el año 654 los musulmanes se apoderaron del bronce. Pero bueno, de eso no quedó nada, y no sabemos mucho más de la estatua del dios Helios. Continuamos dando un vistazo por las antiguas maravillas del mundo, las 7 maravillas del mundo antiguo, y en nuestra lista tenemos que siguen los jardines colgantes de Babilonia. Se cree que fueron construidos en el siglo VI a.C. durante el reinado de Nabucodonosor II. Los jardines hacían parte de las murallas junto al palacio del rey que estaba contiguo al río Éufrates, con una vista espectacular. Bueno, no es que yo la haya visto, me imagino, porque en la posición en la que estaban, la vista que se ve del río Éufrates es totalmente hermosa. Ahora, no colgaban literalmente los jardines, estaban suspendidos por cables o cuerdas. Sin embargo, resulta majestuoso contemplar las interpretaciones artísticas de lo que la gente se imaginó que eran estos jardines, que si usted las ve, más que jardines parecen murallas muy bien adornadas. Estas desaparecieron probablemente luego del fin del imperio neobabilónico por allá en el siglo IV a.C. Cuando Alejandro Magno llegó, de hecho, a la ciudad, los jardines ya estaban prácticamente en ruinas y fueron abandonados. Además que recordemos que Babilonia dejó de ser el epicentro de la antigua Mesopotamia.
Ciudades como Nínive o la mismísima Persépolis pasaron a ser ciudades de estado mucho más atractivas y portentosas, que además trajeron a muchísimos comerciantes, eruditos y grandes políticos de la época. Por lo tanto, Babilonia, la antigua Babel bíblica, quedó relegada casi que a una posición inexistente dentro de la zona. Ahora, lo que quedaba de las murallas fue destruido hacia el año 126 a.C. por el rey Evemero. Y durante el siglo pasado, Saddam Hussein, el dictador, mandó a reconstruirlos. Y usted los puede ver si los busca por Google. Pero ni por asomo deben asemejarse a los de la antigüedad. Si usted los ve, para mí quedaron más bien feos. Están hechos de concreto, distinto al adobe que se utilizó en la antigüedad para construir el palacio del rey. Muy bien, ahora vamos con el templo de Artemisa que quedaba en Éfeso. No me quiero extender mucho en él, pero sí diré un par de cosas. La primera, que Éfeso es un paradero turístico espectacular. No he ido, quisiera ir, porque se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de toda la historia de la humanidad. Ahora, dicen que el templo era enorme, de unas dimensiones colosales y muy bello además. De hecho, esta era la maravilla que, si usted bien recuerda, Antípatro de Sidón la llamó su musa, lo que habla muy bien de la belleza que ésta podía significar. Y esto hay que decirlo, Antípatro lo vio con sus propios ojos. Para que ustedes se hagan una idea, es parecido al Partenón de Atenas, solo que casi 2 veces más grande de lo que supone el Partenón. El templo fue destruido por un incendio provocado por un campesino, al que se le conoce en la historia como Erostrato. No se sabe mucho de él. Se sabe, eso sí, que se quemó el 21 de julio del año 356. Un dato curioso, el día que cae el templo es el día en el que nace Alejandro Magno. Esto, por supuesto, incrementó su leyenda. Y aunque durante muchísimos siglos se planteó su reconstrucción, incluso por el macedonio anteriormente mencionado, nunca se concretó nada. Y hoy en día, si usted va a Éfeso, solo puede apreciar una sola de las decenas de columnas que tenía el templo. Muy bien, continuamos con la estatua de Zeus en Olimpia. Según el cronista e historiador Pausanias, de la antigua Grecia, de la época helenística, asegura que este medía 12 metros aproximadamente. Zeus, el dios, aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y el manto en torno a las piernas. Llevaba en la cabeza la corona de olivo correspondiente y la mirada dirigida hacia abajo. Esto le confería un aspecto paternal, por así decirlo. En la mano derecha sostenía un Nike y en la izquierda el centro rematado por un águila. El manto estaba adornado de lirios y las sandalias eran de oro. El trono era en sí mismo una obra de arte hecho a base de marfil, ébano y oro. También tenía algunas piedras preciosas. El respaldo, los brazos, los pies y los travesaños entre ellas iban labrados y decorados con relieves posteriormente copiados y reproducidos por separado. Como usted ve, era totalmente una majestuosidad de estatua, de composición que de hecho cualquiera quisiera tener hoy en su colección. Y sería totalmente costosa, por supuesto. Ahora, ¿qué le sucedió a la estatua? Es desconocido, hay versiones, hay historias, pero realmente no se sabe qué sucedió con la estatua. Hay una tradición que cuenta que el emperador Calígula, al enterarse de la existencia de la estatua de Zeus, estamos hablando del emperador romano Calígula, por supuesto, que como usted recordará no estaba muy bien de la cabeza, ordenó a que trasladaran la estatua a Roma y que le cortaran la cabeza de la estatua, escuche esto, para poner la cabeza suya en su lugar. O sea, un Zeus con una cabeza de Calígula. Muy perturbador. Una vez los soldados romanos enviados por Calígula iban a cumplir lo dispuesto, escucharon una carcajada viniendo de la estatua, lo que describían como la voz de Zeus, saliendo despavoridos del lugar sin cumplir la orden. Pero por supuesto, esto es una historia, una tradición, no se ha confirmado de manera histórica o no se ha constatado con fuentes creíbles o registros de que esto haya sucedido. Ahora,
Según el pasaje de Cerdeno, la estatua fue trasladada a Constantinopla en tiempos del emperador Teodosio II, donde estuvo alojada en el Palacio de Lauso. Uno de los altos cargos de su corte, un eunuco, se quedaría con la estatua y se cree que en su momento fue destruida allí por un incendio. Sabemos muy poco de esta obra, pero le podemos apreciar bastante bien en una réplica similar que hay en el Museo de Hermitage, y porque además aparece en monedas romanas de la época de Adriano. Muy bien, seguimos con el Faro de Alejandría, el rascacielos del mundo antiguo. Y digo eso porque, bueno, medía más de 100 metros. Y sí, ya sé que para estándares de la actualidad no es nada comparado como por ejemplo el Empire State en Nueva York o el Burj Khalifa, pero hacer algo así, de esas magnitudes durante el siglo II antes de Cristo, solo despierta admiración de mi parte. Incluso yo creo que sería algo muy difícil de replicar con los mismos, digamos, métodos rudimentarios en épocas actuales. Fue construida en el reinado de Ptolomeo II en la isla de Faros. Recordemos que Ptolomeo hace parte de la dinastía ptolomeica helenística que se, digamos, alojó en Egipto luego de la caída del gran imperio macedonio. Como lo podemos recordar, cuando el imperio macedonio cae, quedan algunas dinastías, entre ellos los Eleusidas, los Ptolomeos y los Seleucos, por ejemplo. Bueno, los Seleucos son los mismos Seleucidas, ¿no? Pero bueno, ya más o menos me van entendiendo. Ahora, esta estaba en la isla de Faros, frente a Alejandría, y ayudaba a la navegación marítima. Constaba de 130 metros, y se usaron espejos de vidrio para reflejar la luz del sol en el día, y en la noche se fungieron como una hoguera también, para que la luz pudiese ser reflejada en los espejos y pudiese ser vista a kilómetros. Bien, el faro logró sobrevivir a un milenio prácticamente intacto, pero fue severamente dañado en los terremotos que se presentaron en 1303 y en 1323 después de Cristo. Creo que sobra decirlo, pero bueno, para acotarlo de una manera mejor. Con los restos del faro, los musulmanes, los mamelucos, de los que hablamos el episodio pasado, construyeron una fortaleza. Y es que no es que los musulmanes la hayan destruido, no. Cuando los mamelucos llegaron ya a la estructura, estaban hechas ruinas. Y bueno, dijeron, bueno, aprovechemos estas rocas, de muy buena calidad, por cierto, y hagámonos una fortaleza, que es la que podemos encontrar el día de hoy. Actualmente hay un proyecto para su reconstrucción, pero no se sabe nada al respecto. Y terminamos con el que tal vez sea el que la gente menos conozca o del que tal vez en esta parte del mundo menos hemos escuchado hablar, y es el mausoleo de Halicarnaso, el cual fue construido en el año 350 a.C. en Halicarnaso, actual Bordum en Turquía. Este fue erigido para un sátrapa del imperio persa llamado Mausolo. Y si ustedes son muy perspicaces, como son casi todos mis oyentes de a bordo del Nostromo, los tripulantes, ya se habrán dado cuenta que la palabra mausoleo, es decir, la tumba ostentosa que suelen tener los ricos para su último descanso, esa palabra mausoleo, viene del nombre de este señor, de Mausolo, siendo él el primero en hacer uso de un mausoleo, digamos, para su entorno de reposo. Y vaya que era un mausoleo impresionante. La estructura medía 134 metros de perímetro y 46 metros de altura. El mausoleo de Halicarnaso fue famoso por soportar varias invasiones de Alejandro Magno, los bárbaros e incluso los árabes. Pero esta imponente mole demostraba ser un hueso duro de roer para el tiempo y para los humanos. Duró más o menos 1000 años, al igual que el Faro de Alejandría. Y si el humano y el tiempo no pudieron con el mausoleo, sí lo haría la naturaleza. En 1404 un terremoto acabó con la estructura. La tumba sería saqueada casi un siglo después y no quedarían restos de ella. Solo se salvó un friso que hoy podemos encontrar en el Museo Británico de Londres. Y hasta aquí llega el programa del día de hoy, luego de un recorrido apasionante por el mundo antiguo. Usted puede decir que junto con el Nostromo vio de primera mano las 7 maravillas del mundo.
antiguo y bueno, va a poder morir sin ningún problema tranquilo. Ahora, hoy en día también contamos con 7 maravillas del mundo moderno, más honoríficamente siendo la 8ª maravilla del mundo, la pirámide de Giza, la única que se mantiene de la antigua lista. Y la nueva lista la componen la pirámide de Chichén Itzá en México, o bueno, mejor dicho, el complejo de Chichén Itzá en México, el Coliseo de Roma en Italia, la estructura de Cristo Redentor en Río de Janeiro en Brasil, la Gran Muralla China, Machu Picchu en Perú, Petra en Jordania y el Taj Mahal en Agra, India. A diferencia de las del mundo antiguo, estas siguen en pie y nos hablan de un pasado lejano muy interesante. De las antiguas tenemos constancia por textos nada más. Y oye, si no cuidamos las que tenemos el día de hoy y las que se construyan en el futuro, porque de eso estoy seguro, dentro de unos siglos nuestros descendientes podrán decir lo mismo. Van a tener que buscarlo en textos, porque tal vez estén destruidas. Así que mi llamado es que a las que tenemos actualmente tratemos de preservarlas, porque si no nos ponemos de acuerdo a cuidarlas, podrían desaparecer y serían, como las que ya mencionamos, cosas del pasado. Y así concluimos el episodio del día de hoy. Vamos a leer los comentarios que nos dejaron en el episodio anterior acerca de los mamelucos, de los cuales también hablamos hoy. Hermes Arroyo, un grande como siempre. Jesús Olivas nos dice: los mamelucos fueron de los muy pocos que podrían darle frente a los mongoles en su mayor apogeo. Ni los caballeros cruzados pudieron darle frente a los mongoles cuando ellos invadieron Hungría, partes de Polonia y en los Balcanes. Literalmente fue un milagro que salvó a toda Europa de su Subutai. Si no fuera por la muerte del Han, Subutai hubiesen conquistado Italia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Polonia, Francia y tal vez toda la península ibérica. O sea, literalmente hubiesen conquistado toda Europa, solo dejando a los ingleses fuera porque, bueno, vivían en una isla, pero tal vez solo hubiese sido cuestión de tiempo antes de que los mongoles intentaran crear barcos e iniciar una invasión. El mundo que conocemos sería muy diferente si los mongoles no hubiesen regresado al Asia. O bueno, Subutai, mejor dicho. Y sí, tiene razón Jesús Olivas, puede que haya sido así, pero los mongoles no eran muy diestros digamos, en la mar, en lo que concierne a el manejo de las aguas, a crear una marina, por así decirlo, y esto se vio reflejado en muchos frentes, sobre todo en Japón. Se habla del viento divino que destruyó a las tropas mongolas que intentaron zarpar al intentar llegar al shogunato de los samuráis. Eso es un episodio que quiero hacer en algún día, y bueno, creo que al final eso fue lo que también les costó caro. Y que también le costó caro a los mamelucos musulmanes, precisamente porque tampoco eran muy diestros en la navegación. Y en época de conquista, en época de descubrimientos, figuras como Vasco da Gama terminaron, bueno, haciéndolos rendir. Antónico González dice: no pensaba que los mamelucos fueran tropas de élite muy parecidas a los genízaros. Ojalá y sea el principio para hablar de otras tropas de élite como los persas inmortales, los propios genízaros o los legionarios romanos. Una curiosidad de acá en México es que se le dice mameluco a las pijamas de cuerpo completo. La primera vez que escuché este grupo musulmán, la primera imagen que se me vino a la mente fue de soldados a caballo con pijamas de cuerpo completo y con sus cimitarras. Saludos desde las instalaciones de Black Mesa. Bueno, Antonico, salúdame a Gordon Freeman si lo ves por ahí. Y bueno, por supuesto, la palabra mameluco en el idioma español también quiere decir eso, ¿no? Unas pijamas de cuerpo enterizo. Efectivamente, Antonico, vamos a hablar acerca de las tropas históricas, vamos a hablar acerca de los húsares, de los genízaros, de los legionarios romanos, de las falanges macedonias, bueno, etcétera, de la Wehrmacht, de muchísimas tropas que hicieron historia y que hasta el día de hoy siguen trascendiendo. Y Baruch Yamil Robledo nos dice: lo voy a disfrutar como no te puedes imaginar. No sé a qué se refiere, solo estoy
especulando. Pero bueno, una muy buena frase de nuestro querido amigo Thanos. Y con eso llegamos al episodio del día de hoy. Muchas gracias por asistir hoy a la tripulación del Nostromo. Espero que les haya gustado y cuéntenme cuál es, según ustedes, la maravilla que debería incluirse en las maravillas actuales del mundo moderno. No sé, si usted vive en México tendrá la suya, aunque ya México tiene a Chichén Itzá y Perú a Machu Picchu, pero oye, yo qué sé, no sé, el castillo de San Felipe en Colombia. Bueno, hay muchísimas otras estructuras que merecen estar en la lista y que probablemente no estén, así que quiero saber su opinión y también quiero saber su opinión, cuál es su maravilla del mundo antiguo favorita. Yo por ahora me despido, les recuerdo que nuestras redes sociales son @nostromocast en Instagram y en Facebook @delnostromo. Nos vemos en una próxima ocasión, aquí cuando ustedes aborden el Nostromo.